Millonario humilló a la niñera, pero lo que descubrió después fue increíblemente transformador. Joaquín, un empresario de 40 años, se alzaba en su mansión deslumbrante en las afueras de Madrid. Rodeado de lujos, su vida parecía perfecta, pero dentro había un vacío inquietante, una desconexión con aquel niño que había crecido en un barrio modesto. La llegada de Elena, una niñera de 28 años de orígenes humildes, trastocó su mundo en formas que nunca pudo prever. Elena amaba a sus hijos, cuidándolos con dedicación y cariño. Pero Joaquín, atrapado en su burbuja de arrogancia y éxito, la despreciaba. Un día, tras una pequeña equivocación de Elena, la humilló enfrente de su familia. La tensión se palpó en el aire. La reacción de su esposa y sus hijos fue instantánea, valoraban el esfuerzo y la bondad de la niñera. La casa, repleta de lujos, se convirtió en una arena de conflicto emocional. Joaquín, incapaz de entender su error, sintió la rabia alza dentro de sí, su ego herido pugnaba con la realidad de una lección dolorosa. La humillación a Elena resonó en su mente como un eco. ¿Por qué había actuado así? ¿Acaso no era mejor persona de lo que había demostrado? Al final del día, se aisló en su oficina, revisando cuentas y proyectos, tratando de ahogar sus sentimientos en cifras. Cada número era un recordatorio de su éxito personal, pero al mismo tiempo lo sumía más en la soledad. Se sentó, respiró profundo y cuestionó, ¿quién eres realmente, Joaquín? Esa pregunta lo atormentaba, la respuesta se escondía detrás de sus acciones. Días después, un artículo accidentado lo llevó a descubrir un talento oculto. Elena había escrito sobre educación y psicología infantil. La pieza estaba llena de sinceridad y pasión. Su cerebro se llenó de nerviosismo, de cierta vergüenza. La mirada despectiva que había tenido hacia ella se tornó en un significativo cuestionamiento. La rabia transformada en reconocimiento, su percepción se tambaleaba. Se sintió al borde del abismo, un hombre con fortuna, con poder, que había despreciado a una mujer cuya voz resonaba con sabiduría e inteligencia. El impacto fue devastador. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el artículo en manos, Joaquín sintió que las paredes de su mansión comenzaban a cerrarse. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? Las lágrimas brillaron en sus ojos al darse cuenta de que había juzgado mal a alguien extraordinaria. Cada palabra de Elena en la revista palpitaba dentro de él, un llamado de atención urgente a su egoísmo. La confrontación que venía era inevitable y, aunque el deseo de enfrentarse a ella le llenaba de pavor, su responsabilidad lo empujaba hacia adelante. Quería redimirse, pero un grito interno lo detenía, y si no eres lo suficientemente bueno, así, Joaquín se encontraba en la encrucijada de su propia arrogancia, las voces en su mente debatiéndose en un torbellino de dudas. La historia de Elena había cambiado, por completo, no solo su rol como niñera, sino el de cada vida que había tocado. En la distancia, vislumbraba cómo construir nuevamente los puentes que había quemado. Pero mientras se acercaba a ella, otra pregunta lo asediaba, ¿sería demasiado tarde para cambiar? La incertidumbre lo consumía mientras el futuro se presentaba como un desafío formidable, dejándolo en la cuerda floja entre el perdón y el rechazo, entre el cambio radical y los ecos de su arrogancia. Joaquín se levantó de la silla, dejando atrás la pantalla que había absorbido su atención. Se miró en el espejo, intentando reconocer a aquel hombre que había sido un desconocido para sí mismo. Luchaba contra el deseo de seguir escondido detrás de su éxito, pero la experiencia con Elena había abierto una grieta en su visión del mundo. Se sintió como un niño que desafía la oscuridad para descubrir la luz. Pensó en cómo abordar la situación con Elena. La última interacción con ella había sido humillante, su ego había estallado como un globo. Ahora, comprendía que sería necesario un enfoque sincero y vulnerable. Sus manos temblaban al recordar la mirada de decepción de su esposa y de sus hijos. Había arruinado algo precioso con una sola reacción basada en el orgullo. La idea de pedir disculpas lo aterraba,
no solo estaba pidiendo perdón a Elena, sino también a la parte de sí mismo que había fallado. Mientras se dirigía hacia la sala donde Elena trabajaba, una creciente determinación lo empujaba a actuar. El eco de su desprecio resonaba en su cabeza, sin embargo, cada paso era más firme. A medida que cruzaba la entrada, sintió que el aire se volvía más denso, lleno de emoción reprimida. La niñera, con su cabello recogido y una sonrisa tranquila, no tenía idea de lo que se venía. Su corazón latía aceleradamente, no solo por la expectativa de una confrontación, sino por el temor de sus propias palabras. Cuando Joaquín llegó ante ella, la miró a los ojos. Era el momento decisivo. Elena, necesito hablar contigo, dijo, su voz temblando ligeramente. Ella lo observaba con una mezcla de sorpresa y sí, un toque de desconfianza en su mirada. Él sintió que el aire entre ambos se electrificaba y un silencio pesado envolvía la habitación. Me gustaría, disculparme, continuó, alzando la mirada. Lo que te dije aquella vez no solo fue injusto, fue cruel. Te he mirado con desprecio, y me doy cuenta de que he cometido un grave error. Tienes mucho que ofrecer, y yo todavía estoy aprendiendo a apreciarlo. Las palabras brotaron de su pecho como un torrente que no podía detenerse. Elena lo miró fijamente, y Joaquín notó el cambio en su expresión. Las defensas comenzaron a caer, revelando la curiosidad detrás de la desconfianza. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz baja pero firme. Esa simple pregunta lo desarmó, no tenía una respuesta racional, solo una verdad emocional. Porque, he estado reflexionando sobre mí mismo. La persona que fui al humillarte no es la que quiero ser. Necesito saber cómo reconstruir lo que destruí, explicó, su voz llena de sinceridad. Elena mantuvo silencio por un momento, una deliberación interna ardiendo entre ellos. Era obvio que esta conversación no sería fácil, ambos llevaban sus propias cicatrices. Joaquín estaba dispuesto a abrirse más, a sumergirse en sus emociones, a permitir que la vulnerabilidad lo guiara. Pero sentía que el tiempo apremiaba, cada instante que ella dudaba sería un recordatorio de su propio fracaso. Finalmente, con un ligero asentimiento de cabeza, Elena habló. Las palabras son poderosas, Joaquín, y a veces, lo que decimos impacta más de lo que pensamos. Estoy dispuesta a escuchar, pero necesito saber si esto es auténtico. ¿Qué significa realmente para ti este cambio? La pregunta la sorprendió, y en su interior, Joaquín sintió que la presión aumentaba. Había llegado el momento de enfrentar sus propias verdades, de mirar de frente su arrogancia y egoísmo. En su interior, comenzó a gestarse una respuesta, una decisión crucial que podría definir su camino hacia adelante. Mientras Elena lo observaba, la incertidumbre de su futuro se volvía tangible. Este no era solo un momento de disculpa, era la antesala de una transformación, y Joaquín estaba a punto de descubrir no solo lo que significaba ser un mejor hombre, sino lo que implicaría ser vulnerable ante el cambio significativo. ¿Sería capaz de enfrentar lo que había verdaderamente en su interior, o se hundiría nuevamente en el refugio del orgullo? Joaquín sintió que su corazón latía con mayor intensidad. La pregunta de Elena se convirtió en un espejo que reflejaba su propia lucha y miedo. ¿Podía realmente demostrar que su deseo de cambiar no era solo un intento momentáneo para salir del atolladero que él mismo había creado? La voz de su interior resonaba con la sinceridad de su intención, pero en su mente aún se aferraba un eco de inseguridad. Debía encontrar claridad. Cada palabra que se formaba en sus labios parecía cargada de una enormidad que, aunque lo atemorizaba, también lo podía liberar. Ahora se enfrentaba a un dilema que se prolongaba más allá de la conversación con Elena. Era el reto de replantearse su propia existencia, sus elecciones pasadas y el hombre que quería ser en el futuro. Su visión se amplió al reconocer que lo que había humillado a Elena era, en última instancia, un reflejo de su propia insatisfacción. Este cambio significa ser honesto conmigo mismo, comenzó Joaquín, el sudor frío disminuyendo mientras la vulnerabilidad se aposentaba dentro de él. He pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito como una forma de validación que perdí de vista lo que realmente importa, la empatía, el respeto y la conexión. No se trata solo de disculparme contigo, sino de entender que mi comportamiento ha afectado a quienes más amo. No quiero que mis hijos crezcan pensando que la arrogancia es el camino a seguir. Las palabras fluyeron, y observó que las defensas de Elena cesaban poco a poco. Ella lo escuchaba, su mirada se volvía más comprensiva, aunque la sombra de su escepticismo aún permanecía visible. Quiero trabajar para ser un esposo más considerado,
un padre que no solo les despliegue un mundo de oportunidades, sino que además les enseñe a vivir con integridad. Este proceso de sanación va más allá de lo que pasó entre nosotros, es una búsqueda de significado. Elena lo interrumpió, ¿y si fallas de nuevo? ¿Cómo puede alguien fundamentar su transformación en la promesa de cambio? La pregunta le atravesó como un dardo. No tenía una respuesta definitiva, esa incertidumbre existía y habitaba en su interior. ¿Pero qué pasa si es un paso necesario? Contraatacó Joaquín, viendo la oportunidad que había creado en su propio diálogo. No puedo asegurar que nunca volveré a caer, pero estoy trabajando en mí. Dar este paso es fundamental para mi evolución personal. No quiero ser solo un hombre de éxito, quiero ser un hombre íntegro. El ambiente se llenó de un silencio profundo, uno que cargaba la esperanza de una nueva posibilidad. La tensión se disipó un poco, pero el miedo persistía. Joaquín era consciente de que no había garantías y que su honestidad tal vez no bastaría para despejar todas las sombras del pasado. Pero había desbloqueado una parte de sí mismo que hasta ahora había estado reprimida. El tiempo se estiró y parecía que las palabras de Joaquín reverberaban en el aire. Finalmente, Elena suspiró, su semblante cambiando mientras daba un paso hacia él. Podría ser el inicio de un nuevo diálogo entre nosotros, pero el verdadero trabajo comenzará cuando dejemos de lado las palabras y construyamos juntos estos cambios. Estoy dispuesta a darte una oportunidad, pero esto conllevará esfuerzo y compromiso reales. Un destello de esperanza brotó en Joaquín. Se dio cuenta de que este instante no era el fin de su agonía, sino el principio de un largo camino lleno de decisiones y autorreflexión. La chispa que había encendido esa conversación significaba que podía, efectivamente, renacer como él mismo, como un padre y esposo que aceptara su fracaso, pero que también luchara por la reconstrucción de su identidad y sus relaciones. Mientras se miraban, Joaquín sintió que estaba al borde de descubrir no solo quién estaba destinado a ser, sino también cómo podría compartir su viaje de transformación con Elena y sus hijos. Sin embargo, sabía que la presión sería constante y que cada decisión, cada paso que daban hacia adelante, era un reto a los viejos hábitos. Las palabras se convertirían en acciones y sería su desafío más grande. A medida que esa nueva etapa comenzaba a delinearse, una pregunta emergió en la mente de Joaquín: ¿sería capaz de soportar el peso de esa transformación, o el miedo de fallar una vez más lo paralizaría nuevamente? La incertidumbre se tornó una compañía familiar mientras se adentraba en lo desconocido, listo para enfrentar la verdad oculta que aún seguía esperando ser descubierta. Los días siguientes a la conversación con Elena fueron un torbellino de emociones. Joaquín se despertaba cada mañana con una mezcla de esperanza y ansiedad. Abrir los ojos significaba no solo visualizar un nuevo rumbo, sino también confrontar el peso de sus propias expectativas. La imagen de un hombre nuevo, cuya transformación estaba en marcha, lo seguía como una sombra persistente. Las responsabilidades familiares se volvieron un terreno fértil para su crecimiento. Pasar tiempo con sus hijos ya no era una tarea rutinaria. Joaquín comenzó a involucrarse en sus actividades, desde ayudarles con la tarea hasta jugar con ellos en el parque. Cada interacción era una oportunidad para practicar la paciencia y la empatía. Pero también era un campo de pruebas donde sus viejos instintos afloraban. En el silencio de esas tardes, Joaquín reflexionaba sobre su impulso natural hacia el control y la necesidad de ser el centro de atención. El desafío parecía monumental. En ocasiones, la frustración se manifestaba. Sus hijos aún recordaban al padre autoritario, y Joaquín entendía que el cambio no sería instantáneo. Esto no le tomó por sorpresa, pero cada pequeño revés golpeaba con la fuerza del pasado. En esos momentos, se aferraba a la convicción de que el verdadero crecimiento requería tiempo. Se comprometió a apreciar esas lecciones, sabiendo que cada error podía ser una piedra más en el camino hacia su mejor versión. Una tarde, durante una cena familiar, su hijo mayor, Tomás, hizo un comentario sobre la falta de autoridad en su hogar desde que Joaquín había comenzado a cambiar. Esa observación fue como una estocada directa a su corazón. Papá, antes siempre todo era más ordenado, ahora parece que no hay reglas. Joaquín se sintió expuesto y vulnerable, enfrentando la percepción de su hijo sobre su transformación. Sin embargo, en lugar de reaccionar con defensiva, Joaquín respiró hondo y aceptó la crítica. Tienes razón, Tomás. Estoy aprendiendo a ser un padre diferente, y eso significa que a veces las cosas pueden parecer menos estrictas. La reacción de su hijo fue inesperada. En lugar de resentimiento, vio curiosidad.
¿Y eso es bueno o malo? La conversación se tornó en un diálogo abierto, donde Joaquín expuso sus nuevas creencias sobre la crianza, basadas en la conexión y no solo en la disciplina. Comenzaron a formular juntos algunas reglas flexibles, lo que además fomentó un sentido de colaboración. Fue gratificante ver cómo sus hijos respondían, y Joaquín sintió una chispa de motivación. A medida que emergía la figura más comprensiva y amable, también surgía el miedo a fracasar. Joaquín empezó a contemplar la posibilidad de brillar en el ámbito profesional. A pesar de su deseo de cambiar, la inseguridad lo asediaba. Se preguntaba si el entorno corporativo que había dominado durante años podría aceptar a un hombre que ahora priorizaba los valores humanos sobre las ganancias. ¿Qué pasaría cuando su antiguo yo, el CEO implacable, se cruzara con el hombre que intentaba ser? Decidió retomar sus actividades profesionales, pero con un enfoque distinto. Su primera acción fue negociar una reunión con su equipo. Les habló abiertamente sobre su deseo de transformar la cultura de la empresa hacia un espacio más colaborativo, donde el bienestar de sus empleados fuera tan trascendental como la productividad. Sin embargo, no todos estaban listos para escuchar. Algunas miradas de desconfianza lo seguían, cuestionando su sinceridad. El ambiente se tornó tenso cuando un viejo colega, Javier, se levantó y cuestionó públicamente sus intenciones. ¿Ahora eres el gurú de la empatía? Veo más como una estrategia para mantener tu posición. Las palabras de Javier resonaron en el aire y provocaron un torrente de inseguridad en Joaquín. Podía demostrarle a su antiguo mundo que no solo estaba cambiando, sino que lo hacía desde un lugar sincero. Joaquín sintió que esta podía ser una nueva oportunidad de enfrentarse no solo a su pasado, sino a los temores que lo dominaban. En ese momento crucial, una decisión se perfiló en su mente. Tenía que asumir el dolor de esa confrontación, no para justificarse, sino para cimentar su nuevo camino. Mientras se planteaba cómo responder a Javier sin perder de vista su objetivo de autenticidad, también se preguntó, ¿quién soy realmente en este nuevo viaje y qué debo demostrar hoy? La batalla interna se intensificaba y la presión lo empujaba hacia el centro de la arena. ¿Sería capaz de sostener la transformación que tanto anhelaba, o el peso del juicio ajeno lo arrollaría? La tensión en la sala era palpable. Joaquín sintió como cada mirada se posaba sobre él, evaluando sus palabras, su sinceridad, su nueva imagen. Tomar una decisión frente a sus colegas no era únicamente una cuestión de defender su camino, sino de demostrar que la vulnerabilidad también podía ser un signo de fortaleza. Respiró hondo y, con voz controlada, comenzó a responder a Javier. Entiendo tu escepticismo, Javier. Yo mismo me enfrenté a la incredulidad cuando decidí dar este paso. Cada palabra que pronunciaba requería una reflexión consciente. Hablaba de su deseo de ser un líder diferente, de crear un espacio donde los empleados no solo fueran recursos, sino individuos con valor intrínseco. Si me das la oportunidad, podré demostrar que esta no es una estrategia, sino una transformación profunda que busco en mí mismo y en esta empresa. El silencio que siguió a su respuesta fue ensordecedor. En el fondo de su mente, Joaquín se debatía entre la inseguridad y la determinación. Cada latido de su corazón parecía un recordatorio de que estaba arriesgando no solo su carrera, sino también su antigua identidad. Pero había un nuevo impulso, uno basado en el deseo de crear conexiones auténticas. Decidió invitar a su equipo a ser parte activa de esta transformación. Vamos a trabajar juntos en esto. Necesito sus opiniones y sus críticas. Quiero que todos tengamos voz en lo que construimos. Con un movimiento, se acercó a una pizarra e hizo un llamado a la participación. Con cada idea que surgía, Joaquín sentía que cimentaba no solo su dirección profesional, sino también su autonomía personal. La adherencia de su equipo creció lentamente. El intercambio de ideas fue enriquecedor y la energía en la sala comenzaron a cambiar. Las miradas de desconfianza se transformaron en un interés cauteloso. Sin embargo, a pesar de la sensación alentadora que emanaba de la conversación, una parte de él aún evaluaba el futuro con cautela. ¿Qué pasaría si su esfuerzo fracasaba? Entre crujidos de tiza en la pizarra y la conversación fluida, consiguió captar la atención de Sofía, una de sus empleadas más jóvenes. Ella se atrevió a hacer una propuesta que resonó profundamente con Joaquín. ¿Qué tal si creamos un programa de bienestar en la empresa? Algo que no solo hable de productividad, sino de salud mental y emocional. Mientras escuchaba las palabras de Sofía, Joaquín sintió un torrente de posibilidades.
Cada idea que emergía era como un ladrillo en la construcción de un puente hacia su nuevo yo. No obstante, en medio de la rápida sucesión de interacciones, volvió a surgir la imagen de Javier, su rostro cínico presente en su mente. ¿Estaría realmente interesado en formar parte de este nuevo enfoque o continuaría desafiándolo? Sin quererlo, se encontró en un dilema: enfrentar a Javier nuevamente o seguir adelante, ignorando su resistencia. Sostenía dos caminos, uno lleno de confrontaciones, que podría despojarlo de su paz interior, y otro que podría guiarlo hacia la credibilidad y el respeto. La sesión concluyó, pero Joaquín sabía que su trabajo apenas comenzaba. No estaba solo inmerso en la transformación de la cultura corporativa, sino en una lucha personal por redefinir su identidad. Se sentía el peso de la incertidumbre, pero también la electricidad de la esperanza. La conversación con su equipo podía ser un punto de inflexión, pero el verdadero reto sería derribar las barreras de su propio miedo. Mientras salía de la sala, permaneció en su propia reflexión: esto no es solo ante mis colegas, es un viaje hacia mi autenticidad. Se posicionó en la puerta, contemplando la posibilidad de enfrentarse con una estrategia adicional que aún no había considerado: aprovechar las dudas de Javier como un catalizador para profundizar su compromiso. Joaquín apretó los puños con resolución. Sabía que, al final, la batalla no era solo contra las personas que cuestionaban sus intenciones, sino contra su propia resistencia al cambio. ¿Podría realmente emerger renovado de esta confrontación, y qué consecuencias tendría para su carrera y su vida personal? La intriga lo envolvió, dejándolo expectante de la próxima gran decisión que transformaría su camino. La mañana siguiente, Joaquín despertó con un nudo en el estómago. La incertidumbre aún lo acompañaba, replicándose en las primeras luces del día. Se sentó en la cama, repitiendo mentalmente las ideas que había compartido. ¿Había realmente logrado un cambio? ¿O solo había encendido una chispa que pronto podría extinguirse? La vulnerabilidad que había exhibido en la reunión lo había dejado expuesto, y con ello la pregunta que lo inquietaba: ¿sabría sostener esa autenticidad ante la presión de Javier y los demás? A medida que se vestía, sus pensamientos lo llevaban a estrategias. Necesitaba actuar con firmeza. Inspirado por la propuesta de Sofía, decidió dedicar ese día a planear el programa de bienestar. No solo era esencial para la empresa, también se había convertido en un símbolo de su propio cambio personal. La salud emocional y mental de su equipo no solo mejoraría el ambiente laboral, sino que podría cimentar su nuevo enfoque de liderazgo. Cuando llegó a la oficina, el murmullo habitual lo recibió. Observó cómo algunos colegas se retiraban a sus áreas, envueltos en sus tareas cotidianas, ajenos a la nueva dirección que él esperaba iniciar. Sin embargo, había algo diferente en el aire, un ligero aire de expectativa. Antes de que comenzara a trabajar en el programa, se propuso acercarse a Javier. Cancelar las confrontaciones, o peor aún, evitarlo, no formarían parte de su nueva imagen. Se dirigió a su oficina, sintiendo una mezcla de nervios. La decisión de abordar a su opositor era un acto de valentía, pero también un paso hacia su reconstrucción personal. «¿Podemos hablar un minuto?», dijo Joaquín, tratando de adoptar un tono neutro. Javier levantó la mirada, sus ojos mostrando una mezcla entre sorpresa e incredulidad. «¿De qué se trata, Joaquín?». Su tono no era amigable, pero tampoco despectivo. Joaquín tomó aliento y decidió que ya no había vuelta atrás. «Quiero escuchar tus preocupaciones sobre la imagen que tengo como líder. Creo que tu opinión es valiosa y puede contribuir a definir el camino a seguir en la empresa. Estoy dispuesto a aprender de la experiencia que tienes». Mientras escuchaba a Javier expresar su crítica, Joaquín notó que, aunque muchas de sus opiniones eran directas y agudas, la claridad en su argumentación presentaba oportunidades. La gente no se siente motivada solo por la emoción, necesitan ver resultados. Si te enfocas en el bienestar sin métricas claras, puedes perder su confianza, decía Javier. Aunque la verdad detrás de sus palabras lo incomodaba, Joaquín se dio cuenta de que podía extraer algo positivo de esa interacción. Con cada ingreso de información que Javier le ofrecía, Joaquín sentía que estaba desarrollando una habilidad que creía perdida, la de escuchar sin defensas. A través de este diálogo, no solo captó la esencia del escepticismo de su compañero, sino que también comenzó a elaborar un enfoque más balanceado que pudiera sostener su visión del programa de bienestar. La interacción finalizó con una sensación de tensión resuelta. Aunque la actitud de Javier continuaría siendo desafiante, Joaquín descubrió que podía mantenerse fuerte en su autenticidad mientras integraba los desafíos que surgían.
Al regresar a su equipo, decidido a implementar el programa, Joaquín visualizó cómo sería trabajar junto a ellos, discusiones abiertas, talleres sobre salud mental y espacios para compartir experiencias. Un entorno donde su equipo descubriría no solo su potencial profesional, sino también su valor como individuos. Sabía que debía comunicar esto de manera efectiva, mientras comenzaba a redactar algunas ideas para la presentación de su programa de bienestar, una ráfaga de determinación se apoderó de Joaquín. Comprendió que esta nueva dirección no sería sencilla, pero ese camino era el verdadero viaje hacia su autenticidad. La responsabilidad de la transformación pesaba sobre sus hombros, pero su mente comenzó a trazar nuevas estrategias. Fue entonces cuando una idea perturbadora cruzó su mente: ¿qué pasaría si lograban no solo implementar el programa, sino hacerlo tan efectivo que se convirtiera en su carta de presentación ante la dirección superior? La posibilidad de ser visto como un líder innovador comenzaba a tomar forma, pero con ella, la presión de hacer las cosas bien aumentaba. Mientras revisaba su plan inicial, una pregunta lo asedió de nuevo: ¿lograría que su visión se concretara frente a las expectativas ondulares de la alta dirección y el escepticismo de Javier? La necesidad de demostrar su credibilidad y integrar su crecimiento personal lo mantenía en una montaña rusa emocional. Con determinación renovada, Joaquín se preparó para lo que vendría. Ya no era solo un líder en pruebas, era un catalizador del cambio. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La lucha por su lugar y la autenticidad no terminarían hasta que los resultados hablaran por sí mismos. Un nuevo enfrentamiento se atisbaba en el horizonte, la próxima reunión con la dirección se acercaba. ¿Conseguiría demostrar que su enfoque podía cambiar no solo la cultura de la empresa, sino también su destino personal? La ansiedad y la expectativa lo embargaban, dejando una inquietante sensación en el fondo de su estómago. Joaquín se sentó frente a su computadora, descrito por un silencio que parecía ampliarse en cada segundo. Las palabras aún estaban en proceso de formarse en su mente, pero sabía que necesitaba dar un paso decisivo. Ese programa no solo era un proyecto, era su último bastión de autenticidad en un entorno que podría engullirlo si no actuaba con firmeza. Cada minuto que pasaba en blanco era una oportunidad perdida. Inició una presentación sencilla, pero profunda, donde expuso su visión del bienestar integral. Había estado revisando estadísticas sobre el impacto positivo de una cultura organizacional centrada en la salud mental y emocional. Equipar a su equipo con herramientas para gestionar el estrés y fomentar la comunicación sería crucial. No se trataba solo de métricas, era la posibilidad de construir un entorno donde la gente se sintiera valorada y escuchada. Mientras tecleaba, recuerdo la conversación con Javier. La crítica había sido dura, pero necesaria. Si lograba demostrar que podía equilibrar la necesidad de resultados cuantificables con el desarrollo emocional de su equipo, podría ganar el respeto que tanto anhelaba. Era un acto de valentía que aceptaba con todas sus consecuencias. La confrontación había comenzado a forjar su carácter, pero el cambio no sería inmediato. Se requería tiempo. La cultura no se transforma de la noche a la mañana. A medida que pasaba el tiempo, Joaquín se adentró más en su tarea. Comenzó a pensar en las reacciones de su equipo. ¿Cómo recibirían sus propuestas? La idea de que su entusiasmo pudiera ser percibido como ingenuo le dio un escalofrío. Pero había comprendido una lección vital: el cambio que deseaba ver comenzaba con él mismo. La autenticidad no solo era una cuestión de quién era como líder, sino de cómo podía empoderar a otros a ser auténticos también. Esa tarde, decidió convocar a su equipo para compartir sus ideas. El espacio era acogedor. La luz se filtraba suavemente a través de las ventanas, creando un ambiente propicio para una conversación abierta. Joaquín sintió que, por fin, tenía las herramientas necesarias para abordar su nuevo desafío. El temor había ido cediendo lugar a la esperanza. Al entrar en la sala, su pulso se aceleró, no por ansiedad, sino por una ansiosa expectativa de lo que podría suceder. Comenzó su presentación con un resumen de su propuesta, pero aderezado con preguntas que invitaron a la participación. No solo buscaba imponer su visión, sino crear un diálogo donde todos tuvieran voz. Para su sorpresa, cada intervención encendía más entusiasmo en el grupo. Los comentarios eran constructivos, y las ideas empezaron a fluir entre ellos. Era revitalizante. De repente, una voz interrumpió el flujo. Era Laura, una de sus colaboradoras más calladas. Con una mirada profunda y sincera, planteó la preocupación de que el escepticismo de la alta dirección podría hacer que el programa se quedara en palabras vacías si no había un respaldo claro desde arriba.
Joaquín asintió, reconociendo que había validación en su inquietud. Sabía que la eficacia del programa también dependía del apoyo de los superiores, lo que reavivó una sensación de urgencia en su pecho. No podemos permitir que esto sea solo otra moda empresarial. Necesitamos que sea parte de nuestra cultura, explicó Laura. Con cada desafío que su equipo le planteaba, Joaquín entendía que cada respuesta debía venir desde su autenticidad. No era solo un líder, era un ser humano que también luchaba. Al finalizar la reunión, Joaquín sintió que había pisado un nuevo terreno. Había logrado que su equipo no solo se interesara en el programa, sino que se involucrara en su creación. Había comenzado a construir una comunidad dentro de su propio equipo, un paso vital para su desarrollo personal y profesional. Sin embargo, en medio de ese viento revitalizante, una sombra se deslizó sobre su mente. La próxima reunión con la dirección se acercaba, y lo que había compartido con su equipo debía ser reforzado ante ellos. La presión aumentaba. Joaquín se sintió al borde de un precipicio emocional, una mezcla de ansiedad y adrenalina que podía jugar tanto a su favor como en su contra. Con el corazón palpitando, se dio cuenta de que no solo estaba en juego su visión del bienestar, su propia capacidad de liderazgo estaba en la línea. ¿Sería capaz de presentar su idea y defenderla contra el análisis riguroso de la dirección? Era un momento crucial y, aunque el miedo acechaba, su determinación se mantenía firme. El desafío ahora estaba claro. La ventana a su autenticidad se había abierto, pero tenía que cruzar a través de los miedos y dudas que envolvían esa sala de reuniones, donde el juicio podría terminar de definir su nuevo camino. ¿Lograría consolidar su auténtico liderazgo ante quienes podrían despojarlo de él en un instante? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero a la vez, era profundamente incierta. La mañana de la reunión con la dirección llegó con la niebla del nerviosismo envolviendo a Joaquín como un sudario. Había repasado su presentación tantas veces que las palabras se habían vuelto una segunda piel, pero el eco de la crítica de Laura seguía resonando en su mente. Cada argumento sólido que había construido se tambaleaba en la duda de si realmente estaba listo para desafiar el statu quo. Al llegar a la sala de juntas, Joaquín fue recibido por miradas inquisitivas. Eran miembros de la alta dirección, conocidos por su escepticismo y su apego a lo que tradicionalmente había funcionado en la compañía. Se sintió como un gladiador, listo para entrar en la arena, pero con la incertidumbre de si el juego estaba arreglado en su contra. Se respiraba un ambiente de evaluación, cada gesto y cada silencio parecían pesados de expectativas. Comenzó su exposición. Con voz firme, compartió la visión del programa de bienestar integral, cuidadosamente alineada con los objetivos empresariales. Cuando presentó los datos que respaldaban su propuesta, Joaquín se sintió más seguro. Entonces, abriendo la puerta a un diálogo genuino, invitó a sus colegas a compartir sus opiniones. La atmósfera comenzó a transformarse, los murmullos de escepticismo se convirtieron en preguntas y debates, pero en el fondo, Joaquín se sentía un poco como un impostor. Fue entonces cuando Fernando, un directivo influyente conocido por su enfoque pragmático, planteó un punto que resonó con las inseguridades de Joaquín. ¿Y si este programa se convierte en una carga más que en un alivio? ¿Cómo asegurarás que este compromiso no se diluya en nuestro día a día? Esa pregunta le impactó. La presión aumentaba y, en un instante, su mente se vio atrapada en la incertidumbre de su propuesta. Los ojos atentos del panel lo desnudaban ante su propia duda. Pero, justo cuando sintió que la oleada del pánico podía arrastrarlo, se recordó a sí mismo, era momento de recurrir a la autenticidad que había cultivado con su equipo. Eso es precisamente lo que buscamos evitar, respondió Joaquín, su voz adquiriendo un tono resoluto. El éxito de este programa dependerá del compromiso de todos, no solo de algunos líderes. Si logramos integrar la salud emocional en el tejido de nuestro trabajo cotidiano, no será una carga, sino una fuente de energía. Quiero que este programa evolucione con nosotros, no en lugar de nosotros. Las palabras fluyeron de su boca con una seguridad renovada, reflejando no solo su propuesta, sino su crecimiento y determinación. Joaquín se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha, el apoyo de su equipo estaba detrás de él. Y esa conexión lo había transformado. Durante la reunión, comenzó a ver cuánto había crecido no solo su visión, sino también su capacidad para defenderla. Respondió a las inquietudes con franqueza, reconociendo sus propias dudas y metiendo el dedo en la llaga de la ambigüedad en su propuesta. Al concluir la reunión, Joaquín sintió que había asestado un golpe. Había convertido un momento de vulnerabilidad en uno de fortaleza.
Aunque la alta dirección se mostraba cautelosa, él había dejado una impresión duradera. No se trataba solo de presentar un programa, se trataba de abogar por un cambio que necesitaba la compañía. Le quedaba pendiente la respuesta final, pero había plantado una semilla. Mientras caminaba hacia su oficina, una mezcla de adrenalina y satisfacción lo envolvía. Sin embargo, el peso de la incertidumbre aún lo acompañaba. Era un momento crucial, pero el verdadero desafío se extendía más allá de esa sala. Debía cultivar la confianza de su equipo y, especialmente, la de sus superiores. Cuando se sentó de nuevo frente a su computadora, un email apareció en su pantalla: reunión adicional solicitada, dirección ejecutiva. La tensión regaló un giro nuevo a su estómago. El camino había comenzado, pero ahora era el tiempo de la verdad. ¿Qué esperarían realmente de él en esa nueva reunión? La duda se cernía, y la presión ansiaba desbordarse otra vez. Las horas previas a la reunión adicional se convirtieron en un torbellino de pensamientos para Joaquín. Sentado frente a su computadora, la pantalla se convirtió en un espejo que reflejaba no solo su tarea inmediata, sino también los ecos de su transformación personal. En su mente, las palabras de Fernando resonaban como un mantra: la auténtica medida del éxito no radicaba solo en presentar una propuesta convincente, sino en cómo lograr que esa propuesta se convirtiera en una práctica efectiva y perdurable dentro de la cultura organizacional. Mientras revisaba su presentación, Joaquín empezó a cuestionar sus vicios de inseguridad. ¿Por qué sentía aún la presión abrumadora del juicio ajeno, y no a la vez la posibilidad de un cambio real? Decidió no dejarse dominar por el miedo. Era el momento de traspasar sus límites, de convertir la duda en motivación. Recordó un consejo que le había dado su mentor años atrás: nunca confundas feedback con crítica destructiva. Reflexiona sobre lo que realmente importa. Tomando esto en cuenta, Joaquín se propuso abordar la reunión no solo como un vendedor de ideas, sino como un líder auténtico. Quería ser el catalizador de un cambio significativo. Al llegar a la sala de reuniones, la atmósfera era diferente, casi eléctrica. Había algo en el ambiente, un aire de expectación que Joaquín no podía ignorar. Los miembros de la dirección estaban allí, pero también sintió la presencia del equipo que lo apoyaba. En ese instante, comprendió que no estaba solo. Su crecimiento había sido, en parte, impulsado por ellos. Podía escuchar sus voces ancladas en su mente, recordándole la importancia de la genuinidad en cada paso. La reunión comenzó. Joaquín fue el primero en hablar, y esta vez no solo expuso sus ideas, sino que también compartió su viaje personal hasta ese punto. Habló de las inseguridades, de cómo había sido retado por su propio miedo y cómo la crítica de Laura se había transformado en un impulso constructivo. Una voz sincera y vulnerable resonó en la sala, entrelazando cada argumento con su experiencia vivida. De repente, mirando a su audiencia, sintió una conexión poderosa. Cada mirada ya no era de escepticismo, sino de interés genuino. Cuando un miembro del comité planteó un nuevo desafío, Joaquín se detuvo para escuchar atentamente. Las palabras brotaron de él: tomaré esta inquietud en cuenta y me aseguraré de que cada uno de nosotros, en esta sala, tenga voz durante la implementación. Si fallamos, será porque lo hicimos juntos. La conversación fluyó. La perspectiva que antes se percibía como crítica ahora se tornó en colaborativa. Para Joaquín, cada respuesta que brindó era un triunfo sobre su antiguo yo, un testimonio de que había aprendido a enfrentar sus miedos en lugar de ser dominado por ellos. Al concluir, la dirección expresó su aprecio por la autenticidad que Joaquín había mostrado y el insight que había compartido. Aunque aún había incertidumbre respecto a la implementación del programa, Joaquín sintió que estaba en el camino correcto. Su viaje no solo se trataba de un programa, era el relato de un hombre que había desafiado sus propios límites. Sin embargo, cuando la reunión llegó a su fin, un sentimiento de inquietud reverberó en su interior. Había logrado superar un hito importante, pero la presión de ejecutar esas ideas se presentaba con toda su voracidad. Mientras ordenaba sus notas, un nuevo correo apareció en su bandeja de entrada: propuesta de reunión con inversores clave, necesitamos tu input. La sensación de mariposas en el estómago volvió, y con ella, una nueva oleada de desafío. Joaquín entendía que su crecimiento no solo se trataba de liderar internamente, sino de conectar con aquellos que podrían llevar su visión a un nivel superior. Un nuevo, y quizás aún más formidable, reto lo esperaba. ¿Estaba preparado para enfrentarlo?
Joaquín se sentó en su oficina, la luz del sol se filtraba a través de la ventana, brindándole claridad en medio de la tormenta interna que lo abrumaba. Había superado la reunión con la dirección, había escuchado las críticas de manera constructiva y había presentado su visión, pero el verdadero desafío se avecinaba. La oportunidad de reunir a los inversores clave se presentó como un nuevo escalón en su camino hacia la autenticidad. Sabía que el riesgo era palpable, pero también que su evolución emocional estaba a la vista. Durante los días siguientes, sumergirse en la preparación fue su foco. Joaquín trabajó en una presentación que no solo resaltaba los beneficios financieros del programa de bienestar, sino que también expresaba su transformación personal. Cada diapositiva se convirtió en una narrativa visual de cómo su camino hacia la empatía y la autenticidad podía impactar en la cultura de la empresa y, por ende, en el rendimiento global. El día de la reunión llegó con una mezcla de ansiedad y firmeza. Con el corazón palpitante y un propósito claro, Joaquín entró en la sala. Frente a él se encontraban varios inversores, todos escépticos y acostumbrados a un mundo donde solo el número importaba. Comenzó a hablar, articulando cómo su viaje personal había tejido una conexión entre el bienestar de los empleados y el éxito de la empresa. Mientras presentaba, sus palabras resonaban con sinceridad. No se trata solo de implementar un programa, se trata de atraer y retener talento, de maximizar la productividad a través de un entorno que promueva la salud mental. Este enfoque va más allá de los números, está cimentado en mi realidad transformadora. Estoy aquí no solo como CEO, sino como alguien que ha entendido que detrás de cada empleado hay un ser humano que necesita ser valorado. La sala se volvió silenciosa, y la atención era palpable. Joaquín sintió que había perdido el miedo, que ya no estaba hablando desde un lugar de inseguridad, sino desde su experiencia vivida. Respondió a las preguntas con claridad y compartió anécdotas que mostraban cómo su transformación había tenido un impacto real en su propia familia y equipo. A medida que la reunión avanzaba, Joaquín captó la mirada de interés en algunos de los inversores. Hubo un momento decisivo cuando una inversora, Ana, con una reputación fuerte en el sector, interrumpió para decir: «Tu enfoque es valiente, Joaquín. La cultura que propones podría ser revolucionaria. Me pregunto, ¿cómo planeas medir el éxito de este programa a largo plazo?». En ese instante, Joaquín sintió que sus días de autocrítica y miedo estaban atrás. Planeo utilizar métricas de desempeño que midan tanto la productividad como el bienestar emocional de los empleados. Implementaremos encuestas y sesiones de retroalimentación. La transparencia será fundamental para construir un compromiso auténtico. Al finalizar la reunión, Joaquín recibió un aplauso sincero. Había logrado conectar con su audiencia de una manera que antes nunca hubiera imaginado. La tormenta interna se había transformado en un viento a favor, propulsándolo hacia adelante. Los inversores, impresionados con su sinceridad y su enfoque innovador, mostraron señales de interés real por respaldar su propuesta. Días después, recibió la confirmación. Los inversores no solo querían financiar el programa, sino que estaban comprometidos a apoyarlo activamente para integrar este concepto en la cultura de la empresa. Joaquín se sintió abrumado por una oleada de gratitud. No era solo una victoria profesional, era un testamento de su crecimiento personal. Al regresar a casa, Joaquín vivió un momento de reflexión profunda. Estaba sentado en el sofá, observando a sus hijos jugar, riendo y compartiendo momentos de alegría. Se dio cuenta de que había rediseñado no solo su carrera, sino su vida familiar. Para él, el cambio había trascendido lo profesional, afectando cada rincón de su ser. Había renacido como un hombre más sensible, más comprensivo, dispuesto a aprender y a luchar por un entorno donde el respeto y la conexión fueran la norma. Su esposa, al notar su introspección, se unió a él. Le tomó la mano y le dijo: «He visto la transformación en ti, Joaquín. No solo como profesional, sino también como esposo y padre. Estoy orgullosa de cómo te enfrentaste a tus desafíos». Las palabras de reconocimiento la llenaron de un orgullo inmenso. Había comenzado a sanar lo que había sido fracturado. Joaquín comprendió que su viaje apenas comenzaba. La lucha por mantener su autenticidad ante los retos de un mundo empresarial implacable sería su nuevo desafío. Sin embargo, ahora sentía que tenía la fuerza suficiente para sostenerse en su vulnerabilidad, enfrentándose a las tormentas con el calor de su aprendizaje. Mientras se recostaba en el sofá, una sensación duradera de paz lo envolvía. Había logrado ser un mejor hombre, un líder real y, sobre todo, un padre presente. Resultando como una estrella en el camino del cambio y el crecimiento,
estaba listo para afrontar lo que viniera. Esa era su nueva realidad, y estaba decidido a construir un legado que perdurara con el tiempo. La transformación de Joaquín estaba marcada no solo por su progreso profesional, sino por su compromiso de ser un ser humano mejor, un sinfín de pequeñas acciones que, unidas, formaban una vida plena y auténtica. Sabía que siempre habría retos, pero se sentía preparado para enfrentarlos con la confianza que solo podía provenir de haberse perdido y encontrarse en el camino hacia la verdadera integridad. Ahora, amigos, este es su momento, necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impresionante final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad de superación personal.